Pues si os parece, no toco más. Bienvenidos a todos a la Fundación Ortega Marañón, que la verdad es que no sé a vosotros, a mí me ha sorprendido muchísimo porque pasas por aquí, por la zona, y no eres consciente o no ves lo que hay aquí dentro, pero la verdad es que es un entorno precioso. Y como os decía, bienvenidos tanto a los que estáis presencialmente como a todos los que se han conectado vía streaming. Bienvenidos a esta nueva jornada organizada por el Club de Aseguradores Internacionales, que en esta ocasión el tema central es uno de los grandes retos y oportunidades que se están transformando o que transformarán por lo menos en un breve espacio de tiempo, creo, la industria, que es la inteligencia artificial. Se está hablando muchísimo, creo que todavía hay mucho margen de desarrollo, creo que evidentemente las tendencias van muy avanzadas a la aplicación práctica de esas tendencias, pero también es cierto que lo que estamos viviendo a nivel de sector y a nivel yo diría que de economía global, es que este tipo de cosas van a una velocidad exponencial en el desarrollo y en la aplicación. Hoy, para hablar de estos temas, contamos con dos personas expertas en este área y yo creo con dos visiones importantes, ¿no?, que es un poco el motivo de esta jornada. El tener, por un lado, una visión un poco más teórica, ¿no?, con la presentación de un informe desarrollado por KPMG que hablaremos, y otra un poco más práctica desde el punto de vista de una entidad aseguradora de un tamaño tremendamente considerable como es Mapfre y que tienen también, que yo creo que esa es la parte buena de estas grandes corporaciones, la capacidad de desarrollar o de destinar recursos a ir anticipados y, por lo tanto, también a que nos dé esa visión un poco más práctica, ¿no? Iniciaremos la sesión con la intervención, por un lado, de Cosme Puigmal, socio de Estrategia y Transformación del sector asegurador de KPMG. Cosme es consultor estratégico, lleva más de 20 años de experiencia asesorando a compañías del sector asegurador en procesos de transformación, crecimiento y eficiencia operativa. Está especializado en el diseño e implementación de estrategias de negocio, optimización de modelos operativos, cumplimiento regulatorio y adopción de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial que hoy trataremos. Nos va a presentar, como decía, el informe Intelligence Insurance. Es una hoja de ruta que desarrolla KPMG para acompañar a las aseguradoras en su camino hacia un modelo de negocio realmente impulsado por esta inteligencia artificial. Y posteriormente también contamos con Patricia Mochales, directora del área de implantación y servicios a usuarios de tecnología de Mapfre. Patricia lleva trabajando en Mapfre desde hace más de 23 años, como todos los directivos de Mapfre, que lleváis toda la vida, o sea, no hay sí. En diferentes áreas de la compañía, ¿no? Empezó su andadura en el negocio, en el área de negocio, pero lleva más de 10 años en el área de tecnología de Mapfre España. La trayectoria de Patricia incluye también la gestión de proyectos relacionados con la implementación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para mejorar los procesos y servicios en el ámbito asegurador. Además, ha participado también en iniciativas que promueven el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, una parte yo creo que muy importante de la aplicación de este tipo de tecnologías, y alineadas con los principios de transparencia y sostenibilidad. Su perspectiva, evidentemente, nos puede ofrecer, yo creo que, ideas muy valiosas, ¿no?, sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la industria, los desafíos éticos que comentábamos ahora asociados a este tipo de herramientas y las mejores prácticas para su implementación efectiva y responsable. El hecho de que sea una gran compañía y que lleve trabajando años en la implementación de la inteligencia artificial con este enfoque ético y responsable, creo que nos va a dar una visión muy importante de ello. En su rol como directora de la implementación y servicios, le da esa visión integral tanto en la implementación como el impacto de estas tecnologías en el negocio, ¿no? Porque al final también es cierto que cualquier inversión supone obtener un retorno. No os quito más tiempo a vosotros, justamente, que es la parte importante. Tendremos posteriormente un tiempo de preguntas y demás después de las exposiciones y os dejo para no ocupar espacio. Adelante. Muy bien, pues gracias Francesc, gracias Ana por la invitación a mí y a KPMG para poder tener este pequeño monólogo, que para un consultor que se presenta como consultor estratégico con 20 años de experiencia y todo el ego que eso conlleva, pues
¿qué más podemos pedir, ¿no? Que estar delante de una audiencia que no puede intervenir durante 20 minutos y que sí lo puede hacer luego en la mesa redonda. Bueno, un poco el objetivo de hoy es, bajo ese titular de la inteligencia artificial, pues intentar explorar qué va a impactar, cómo va a impactar y cómo las empresas aseguradoras se pueden adaptar a ese impacto, si lo lideran, si van acompañados y sobre todo que no vayan a rebufo de esa transformación tan relevante que es la inteligencia artificial, ¿vale? En este sentido, si me permitís, voy a estar unos 20 minutos dándos un poco de insights de cómo lo vemos desde KPMG. Le hemos preguntado al sector y al mercado cómo lo ven ellos, compartir con vosotros esas conclusiones y con esas ver cómo desde KPMG creemos que es la mejor forma de abordar este tema, ¿no? Entonces, si vamos con la palabra estrella a día de hoy, que hace un año ya lo era, hace 2 se hablaba de IA, hace 3 de Machine Learning, si vamos hacia atrás, hace tiempo que se habla de estos modelos con algoritmos que van creciendo y aprendiendo de sí mismos, ¿no? Si vamos un poco atrás en la línea del tiempo, pues ya hace una década se estaba hablando de esos modelos, ¿no? Y todos los sectores, obviamente incluido el seguro, se iban avanzando. Vivimos un pequeño boom hace como unos 2 años, que yo ya he titulado los POCs masivos. Si aquí estáis en el sector, seguro que hubo algún momento de no tenemos nada de IA y tenemos que hacer una prueba de concepto, una Proof of Concept, una POC, para asegurar de ver cómo esto nos impacta, y se empezaron a lanzar, y también impulsado por consultores y compañeros de profesión, que tienes que hacer una prueba de concepto en tu compañía para ver cómo te impacta. Un poco, dejarme decir, sin ton ni son, ¿no? Para el objetivo de entender para qué nos puede ayudar, cómo lo podemos utilizar, etcétera, ¿no? Esa oleada de POCs las hemos ido pasando, pasamos de unos modelos de Machine Learning a la IA generativa, y se empezó a ver que eso tiene una aplicación pues mucho mayor de la que en un inicio se había establecido. Y empezamos a ver que la IA era algo que no teníamos que tratar como algo aislado, una prueba de concepto, sino como una transformación de compañía que iba a hacernos reflexionar sobre más cosas más allá de la propia prueba de concepto, ¿no? Cómo estamos preparados a nivel estratégico, a nivel de bases de datos, a nivel tecnológico, qué plataformas necesitamos, ¿no? Y hemos entrado en un modelo que es el que yo creo que estamos ahora, donde ya no se tiran granadas de POCs, sino se va con una mirilla de rifle a buscar algo que realmente otorgue valor, retorno a la compañía, lo decías en tu introducción, Francesc. El tema de gobierno y la confianza que nos dé esos modelos, tanto la confianza que nos dé sus resultados como la confianza que los datos que utilicen se utilicen para prácticas éticas y buenas, ¿no? Y nos vamos hacia un futuro que ya la palabra IA generativa ya se empieza a quedar obsoleta. Ya hablamos de IA agéntica, de agentes, ya hablamos de la IA interactiva, ya vemos que todo lo que hemos aprendido tiene una vida útil de meses. Antes eran años, ahora meses y casi ya semanas, ¿no? Compañeros de viaje se nos han ido añadiendo, ¿no? Antes teníamos unos que los llamamos Data Scientists, que muy bien no sabíamos qué hacían ni a qué se dedicaban en el mundo de Data Analytics, y ahora vemos que ya tenemos regulación, ya tenemos ciberseguridad que juega un papel muy relevante, gestión del cambio que la teníamos, que lo veíamos algo que aquí no impactaba, obviamente va a impactar, el CDO, el mundo de toda la creación del Data Analytics y el CDO, cómo han ido impactando, y sobre todo el cliente, que lo ponemos el último, el primero, en medio, delante, detrás, alguien que tiene que estar presente siempre, ¿no? Y luego las operadoras o las desarrolladoras, las Big Tech, que han ido con la irrupción de OpenAI y todo lo que ha venido después de Copilot, DeepSeek, etcétera, que hay que estar al día para saber cuál es la última, ¿no? Entonces, esto un poco nos enmarca en la IA en el mundo mundial. La IA en las compañías, y aún no estoy entrando en el mundo asegurador, que entraré, os lo prometo, ¿vale? Hicimos una survey de inteligencia artificial donde repetimos este año una pregunta que hicimos hace 2. ¿Vale? La pregunta era muy simple. ¿Esperas un impacto positivo de la IA en tu compañía? Hace 2 años el 3% dijo sí, creo que sí, parece que es algo que está de moda. Esta misma pregunta este año, el 99% han pasado del 3 al 99 de decir sí. Y de este 99, la mitad, un impacto muy positivo, ¿vale? Esto a mí es un dato que me deja un poco, o me da esa perspectiva del impacto que ha tenido la inteligencia artificial, por lo menos en generación de expectativas, en un año, ¿vale? No creo que haya nada, por lo menos desde que yo me dedico a consultoría, que haya tenido un impacto tan rápido y tan relevante en la industria,
¿no? Entonces, se cambia un paradigma también de la concienciación de para qué sirve, cómo la utilizamos, cómo la adaptamos, ¿no? y en la importancia estratégica que tiene que tener la IA. ¿Vale? Desde el punto de vista de retos, son varios, y ahora veremos cuáles son en concreto para el sector asegurador, pero si tuviéramos que destacar 3, o lo que nos dicen las entrevistas, nos hablan de uno, el data privacy, la gestión de los datos, aquí la ciberseguridad, no paramos de ver la necesidad absoluta de datos relevantes como para poder luego utilizar inteligencia artificial sobre ellos, pero sobre todo la protección que tienen que tener esos datos para que podamos usarlos, ¿no? Y eso es una de las grandes barreras. La calidad del gobierno de ese dato, no solo que esté protegido, sino que sea un dato bueno y válido, si no tendremos conclusiones de los algoritmos malas porque la información de partida no era buena. Y luego la confianza en el uso de la IA. Aquí veremos que van dos bandas, confianza de resultados, lo que me está diciendo la IA es algo realmente confiable o está alucinando, que es la palabra que si no la conocéis, cuando la IA no sabe lo que decir, se lo inventa. Eso tiene una palabra que lo llaman alucinación, ¿vale? Pues las alucinaciones de la IA pues se van reduciendo y eso marca un poco la calidad de los diferentes algoritmos, pero a medida que avanzan van generando más confianza. Y luego la confianza en el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Veremos que tiene un poder brutal y estamos llegando a un punto donde la limitación no es tanto tecnológica, sino ética y más filosófica, ¿no? El uso que hacemos de esta información, hasta cuánto estoy dispuesto a ceder de información de mis clientes, de mi compañía, mía personal, para obtener mejores resultados, ¿no? La moneda de cambio ha dejado de ser el euro a la privacidad. Entonces, ¿cómo jugamos con eso? Cuando aterrizamos estas preguntas al sector asegurador, ¿qué nos dicen los directivos del sector asegurador, ¿no? 4 datos, 57% que ya está cambiando la experiencia de cliente. Sobre todo que el cliente ya espera tener una experiencia de cliente al nivel que otorga la IA, ¿no? Igual con la erupción del iPhone, todo el mundo entendió que con un clic podías hacer un montón de cosas y eso todas las industrias se tuvieron que adaptar a algo que Apple nos puso las pilas a todos. Todo el mundo a día de hoy está utilizando como mínimo ChatGPT, Gemini o DeepSeek para consultas del día a día. Y el mismo nivel de personalización de resultados están esperando, ¿no? Con lo cual el cliente ya se nos está volviendo experto en IA y las compañías aseguradoras entienden que no se pueden quedar atrás, ¿no? El 85% creen que quien adapte IA tendrá una ventaja competitiva, con lo cual no hay discusión. Ya no es la pregunta de si tenemos que ir o no, la pregunta es cómo y cuándo y a qué velocidad, ¿vale? Miedo, la rentabilidad, ¿no? No hacer POCs por hacer, sino invertir en IA buscando un retorno de la inversión detrás de IA. Los accionistas no demandan adaptación a IA, demandan mejor rentabilidades apalancadas en IA. Y la inversión aumentará significativamente. Aquí estamos hablando de que un 66% de los entrevistados dicen que aumentarán un 20% su inversión en IA y un 34% incluso más de ese número, ¿no? Los objetivos a día de hoy, pero yo luego quiero ampliar un poco esos objetivos de hoy, se focalizan en un 62% en eficiencia y un 74% en crecimiento, ¿vale? Buscan mejorar procesos actuales y ayudar a generar mayor crecimiento con los clientes, ¿vale? Y estos beneficios ya se están materializando, esas pruebas de uso ya están teniendo resultados y seguramente ahora veremos de la mano de Mapfre cómo lo están implementando, ¿vale? Un 66% que ha mejorado la eficiencia y un 76% que ya están viendo retornos en inversión, ¿vale? Son cifras que hace 2 años estas hubieran sido menos de la mitad, ¿vale? La misma velocidad también trasladada al sector asegurador. Mi última slide de cifras, lo prometo, pero como hemos hecho un estudio y se llamaba presentación del estudio, no iba a no poner ninguna cifra, comprendedme. Última, 75%, que a esta me ha gustado mucho, bueno, me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, que es sí, pero creemos que lo que estamos invirtiendo va a ser obsoleto en un año, ¿vale? La velocidad a la que avanza la inteligencia artificial obliga a generar esa inercia de inversión al mismo tiempo que genera la conciencia de que tendré que reinvertir o tendré que adaptarme o vamos por el ChatGPT 1, 2, 4o, 3 mini, va saliendo casi cada mes va saliendo. No sé si era Gemini 2.5, es mejor que el 4 mini o que el nuevo de la versión de DeepSeek. Esto solo con lo que es público, o sea, con lo que va al gran
al gran consumidor. Entonces, esta sensación es una sensación que entiendo que compartimos todos los que estamos en la sala, y es un dato que es relevante a la hora de tomar decisiones de cómo abordar la IA, ¿vale? Cuando hablamos de esos, lo que ponía aquí son las cosas que preocupan, ¿no? Los retos en concreto del sector asegurador, ¿no? Seguridad, data silos. Lo resumo aquí que se ve un poco mejor, ¿vale? Y esto ya ha traído al sector. Modelos operativos y organizativos están en transición. Estamos evolucionando nuestros modelos, pero hemos visto que la IA no es algo estanco del departamento de tecnología o del departamento de Data Analytics, sino es algo que tiene que estar embebido dentro de nuestra organización. Con lo cual, las organizaciones en sí, tanto sus modelos operacionales tradicionales como cómo se estructuran como organización, ¿dónde pongo esos data scientists que decía al principio? ¿Dónde pongo los expertos? Antes era muy claro que el experto de SAP, el experto del core, lo teníamos en tecnología, el experto de mercado, pero ahora voy a privar a un área comercial de un experto en IA agéntica, voy a privar al área de finanzas en saber cómo tener una IA que le acelere los cierres, o un área actuarial que le permita tener mejores cálculos estocásticos. Entonces, ¿cómo se estructuran las organizaciones? Ya es un cambio impulsado por la IA que a priori no se visualizaba, ¿no? La infraestructura tecnológica está en evolución, la ligo con el mundo de on-premise que tenía, ¿no? El sector asegurador. Vivimos de los cores aseguradores que han sido históricamente on-premise. La migración al cloud nos ha pillado a mitad camino mientras llegaba la IA, ¿no? La IA es más rápida, más eficiente si trabaja en cloud, y esta migración tecnológica de infraestructura es uno de los retos del propio legacy, tanto tecnológico como de datos, que tenía el sector, ¿no? Y esto es uno de los grandes que es de la adaptación de la inteligencia artificial. También deberíamos destacar el impacto en funciones clave, ¿no? Ahora es difícil pensar en una estrategia comercial sin tener en cuenta cómo nos podemos apalancar en la IA, ¿no? Y cuando digo comercial, puedo decir del ramo, puedo decir del back office, puedo decir de inversiones, de cómo aprovechar la IA para hacer mejores inversiones, etcétera. No hay una sola de las áreas que se libre, y eso afecta a la hora de cómo se piensa cómo tiene que ser la organización futuro. Afortunadamente, la IA de momento necesita IH, inteligencia humana, para ser exprimida al máximo. Y para eso debemos formar y capacitar al personal de la organización. No tiene que ser algo de los raros que hacen IA, sino tiene que ser algo de toda la compañía. A día de hoy una compañía no se puede permitir que tenga trabajadores que no conozcan unos mínimos y una parte que sean realmente expertos en la IA, ¿no? Aquí el 61% recibe información básica y solo el 23% de momento ya avanzada y media. Estas cifras en 2 años serán totalmente diferentes, ¿vale? La confianza es una prioridad clave, tanto en el uso de la información de cara a clientes como lo que nos genera a la hora de tomar decisiones la propia IA. ¿Vale? Se tiene ese miedo también de la visión de ¿pero cuándo entro en este tren? Que cada día iba a vapor hace 2 días, hoy es eléctrico y mañana será nuclear, ¿no? No sabemos en qué momento entrar, y eso también genera una de las barreras de entrada a cómo hacer esta estrategia. La preparación de los datos ya lo he comentado, ¿vale? Y un punto importante que en el mundo del 2025 ha perdido o le ha ganado la batalla al otro tema estrella que teníamos de sostenibilidad y ESG este año, también con lo que pasa en nuestros vecinos o no tan vecinos de Estados Unidos, ¿no? El ESG, el mundo de la sostenibilidad, ha perdido un poco protagonismo respecto a la IA, ¿vale? Y también es cierto que la IA tiene un papel fundamental por el uso de esos grandes bancos de datos y el uso de electricidad que necesita para ser utilizada, ¿no? Esto también existe en conflicto de cumplir con los objetivos de sostenibilidad con aprovechar al máximo, utilizar al máximo la IA, ¿vale? Y esa evolución tecnológica que hablábamos antes, la inercia, ¿no? Ese 75% que quiere invertir pero sabe que lo que hace hoy igual mañana lo tiene que volver a cambiar, ¿vale? Uno de los retos que decíamos es la confianza, ¿no? Y para eso, y este sector bien lo sabe, pues tenemos un gran aliado que es la regulación, ¿vale? ¿De regulación tenemos de IA? Sí, ya ha salido una regulación, la RIA,
que es lo primero que hemos hecho los europeos, ¿no? Asiáticos y americanos han hecho IAS y europeos hemos hecho regulación al respecto, ¿no? Pero nos da esa confianza para poder usarla con garantías, con confiabilidad, que es, y de hecho en este sector donde se vende la confianza de vuestros clientes, es tan relevante, ¿no? ¿Qué busca esta regulación? Busca 4 cosas: cumplimiento normativo, seguridad jurídica, que las compañías tengan un modelo de gobernanza de la IA y que se haga un uso seguro y fiable de la IA, ¿vale? 4 conceptos que quiero que os quedéis. ¿Cómo va a clasificar la IA, la RIA, los riesgos de la IA? ¿Vale? En 4, de mínimo, limitado, alto e inaceptable, ¿vale? Mínimo es atenta contra los códigos de conducta, spam, cosas de este tipo. Riesgo limitado va relacionado con la transparencia, chatbots, esos chats que hablas con una IA, no con una persona, deepfakes, reconocimiento de emociones, no que estén prohibidos, sino que se haga un mal uso de ellos, ¿vale? El assessment de la conformidad, ¿vale? Educación, empleo, justicia, migración, cómo se tratan sin filtro humano. Y luego el inaceptable, como de scoring social, prácticas de manipulación, de pattern, un poco el escándalo que hubo con las elecciones y Meta, etcétera, y van un poco, es un riesgo que va un poco en esa línea, ¿vale? Pero para mí lo relevante es cuando vas a las sanciones que se van a aplicar, ¿vale? Y se van a empezar a aplicar ya. Hablamos de que el riesgo limitado te habla de, si tienes un caso de este tipo, son 7,5 millones de euros de multa o el 1,5 de tu facturación anual, ¿vale? Que si hablamos de Mapfre, pues de 7,5 se queda pues muy atrás, ¿no? Hasta 35 millones o el 7% de la facturación anual de multa, ¿vale? Son cifras algo mareantes, sobre todo si lo coges en los grandes líderes del sector en la parte del porcentaje respecto a facturación, con lo cual es algo que es de obligado cumplimiento y inicia ¿cuándo? Inicia ya, ¿vale? Desde el punto de vista de línea del tiempo y sin pegaros un rollo que aquí además tengo abogados y seguramente cometa algún error, lo importante a tener en cuenta es que desde febrero ya se lanzó esta legislación. A partir de agosto de este mismo año, es decir, en 2 meses, ya tendremos que empezar a tener clasificados los riesgos y dentro de nuestra compañía cómo afectan, y en menos de un año ya tendremos aplicaciones con las sanciones que os he ido comentando. Es una implementación gradual a 3 años, ¿vale? Seguramente en estos 3 años se tenga que volver a revisitar lo que se puso aquí porque la IA habrá avanzado a muchísima más velocidad, pero sí que es importante que conozcáis que ya hay un reglamento de la inteligencia artificial que es de ámbito europeo y que tiene estas características y esta línea del tiempo, ¿vale? Pero ¿a quién afecta, ¿no? Dentro de la organización, ¿a quién le damos la patata caliente de la IA, ¿no? Entonces empecé a hacer un dibujo donde decía, hombre, pues afecta al CTO, ¿no? El tecnólogo se tiene que preparar y crear una infraestructura, tendrá que migrar sus cores o sus RPs clásicos al cloud, tendrá que estructurar su información, tendrá que hablar con el CDO para pedirle que estructure toda su información, ¿vale? Tendrá que hablar con el de marketing, ¿no? Porque tendremos una nueva forma de comunicar con nuestros clientes a través de chatbots o a través de comunicaciones automatizadas y personalizadas, ¿vale? El CRO tendrá que tener en cuenta los nuevos riesgos que surgen de la implementación de la RIA, por ejemplo, o del propio uso de la inteligencia artificial. El CISO tiene que garantizar que no hay fugas de información y que la información está protegida y que el data privacy existe. El CFO se tiene que aprovechar de esta tecnología para hacer mejores cierres, mejores estimaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No pude quitar ninguna de las bolas de una estructura organizativa de una aseguradora con el CEO que no puede pensar una estrategia sin tener en cuenta la inteligencia artificial y con una figura que he pintado de otro color, que no sé si la habéis visto, que le he puesto de rosa, que le hemos llamado el Cayo, ¿vale? Que es un nombre que no tendrá mucho futuro, pero de momento le hemos llamado el Cayo, que es el Chief Artificial Intelligence Officer, ¿vale? Que seguramente lo juntemos con el CDO y sea el CADI o no sé, algo más marketingiano. Pero ya tenemos una figura que hace 3 años nadie hubiera imaginado, tener un Cayo dentro de nuestro comité de dirección, que será relevante. No es algo
no es SAP del tecnólogo, es algo que nos tiene que afectar a todas las áreas de organización en primera persona y dentro de sus equipos. ¿Vale? ¿Cómo visualizamos desde KPMG con todo esto que vemos desde la ambición que tiene el sector en su implementación, los retos que se enfrenta, la regulación y los impactos de algo que no es de un área sino de todas, ¿no? Pues lo vemos en 3 pilares claves. Y empezamos por el que a lo mejor es menos intuitivo, pero es lo que ya hemos llamado el Trusted IA, ¿no? La RIA va en esa línea, pero no solo por la RIA. Como decía, la tecnología va a avanzar y va a seguir avanzando y ya es responsabilidad de los comités de dirección y de los consejos que decidan cómo lo quieren aplicar o cómo lo quieren utilizar desde un punto de vista más ético, desde un punto de vista más de objetivo y propósito de compañía y cómo gobiernan toda esa inteligencia artificial, ¿no? Y todos los principios que tiene que cumplir esa inteligencia artificial, ¿vale? Con esos principios claros vamos a las AI Foundations, ¿no? ¿Qué necesito tener? Hemos hecho una pirámide que en la punta obviamente está la estrategia, que no solo es una estrategia de IA, es una estrategia de compañía que convive con la estrategia de la inteligencia artificial, ¿vale? La ponemos en la pirámide, arriba de todo, pero empezamos por los pilares, si queréis, más importantes. La IH, ¿no? La inteligencia humana. Tener una organización preparada, capacitada, que entienda cómo funciona y que entienda a medida que le vamos haciendo deployment de estas nuevas herramientas, que sepa utilizar y explotarlas, es clave. No podemos vivir con una organización que no vamos capacitando y formando para que estén preparados para esta nueva realidad, ¿vale? La tecnología, aquí toda la base y la infraestructura, la migración al cloud, etcétera, va a ser clave. Datos, todo lo que tiene que ver con el data privacy, la ciberseguridad, tener datos bien estructurados que harán que nuestros algoritmos lleguen a conclusiones correctas y no alucinen. Riesgos y regulación, cumplimiento, estamos en un entorno asegurador, un entorno extraordinariamente regulado y más aún con temas de inteligencia artificial. Gobierno y metodología, ¿no? Cómo gobernamos, qué nuevos comités tenemos que generar, qué figuras tenemos que llevar y la estrategia. Bueno, cada uno de estos ámbitos tiene que estar bien definido y bien desarrollado dentro de cada una de las organizaciones para poder hacer lo que realmente buscamos, ¿vale? Que es desplegar casos de uso exitosos de la inteligencia artificial que nos generen ese retorno que veíamos que los accionistas nos van a pedir al principio de todo, ¿no? Entonces, para hacer ese tiro fino de casos de uso, voy a saltar aquí 2 slides, sí que hay desde KPMG pues proponemos una metodología que no se base en, pues me ha venido Accenture o me ha venido KPMG o me ha venido una consultora de nicho a decir que tiene un caso de uso fantástico, que seguro que te han venido compañeros a decir eso y oye, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No, hagamos una estrategia de qué queremos implementar y qué no, ¿no? Un análisis previo, una identificación de todos los casos de uso, unos impactos en los roles que va a tener nuestra organización y con quién queremos desarrollar estos casos de uso, ¿vale? Una definición del valor que puedan ser comparables, ¿no? Esas medidas de eficiencia y crecimiento que llamamos al principio, pues cómo van a ir, priorización y roadmap para no hacer un Big Bang, sino hacer algo escalonado y preciso, ¿vale? Y hacer una correcta despliegue y transformación en un roadmap pues, más parecido a un plan estratégico que a un desarrollo individual de casos de uso, ¿vale? ¿Cómo empezar? Me quedan solo 2 slides. ¿Cómo lo hago? ¿No? Pues el primer paso que decimos es capacitar, ¿vale? Aquí es el capacitar empecemos por los humanos, ¿no? Ya que nos queda poco, en capacitarnos y ser capaces de domar la bestia y entenderla, ¿no? Una responsabilidad de estrategia de inteligencia artificial, casos de uso de valor que nos permitan 2 cosas, aplicar los casos de uso y aprender de este camino, ¿no? Aprender cómo se aplican, cómo nos adaptamos, qué necesitamos, cómo los medimos, ese sendero que se inicia al caminar, ¿no? En segundo lugar, integrar. Empezar a integrar en la cultura de la compañía y en sus procesos, no los procesos y luego los de la IA, sino nuestros nuevos procesos potenciados con IA, ¿vale? Y en tercer lugar, evolucionar. Y aquí es donde iba la reflexión de la encuesta de hoy, dice que vamos a mejorar la eficiencia del crecimiento, ¿vale? Aquí os comentaba con
Digo, yo tengo una niña de 7 años, ¿vale? Y le leo cuentos como hacemos cuando tienen 7 años, pero ya con ChatGPT le pedí que le hiciera un cuento a su medida y el cuento decía que iba en un unicornio y luego con otra aplicación le pude poner a ella en un unicornio que además lo animaba, iba volando por la Costa Brava, que es donde veraneamos. Bueno, pues ya no quiere cuentos normales, ya no quiere películas, ya no quiere Netflix, ahora quiere ir en un unicornio con su padre, más con su madre que con su padre, volando por no sé dónde, ¿no? Y yo ya me di cuenta de que estábamos ante una nueva generación. Yo ya no soy nativo digital, pero casi, ya me pilló el iPhone con 20 años. Pero mi hija, nuestros hijos, ya son nativos digitales y son nativos de IA. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hoy entendemos de mejorar el día de hoy se va a quedar obsoleto, porque lo que tenemos hoy mejorado será obsoleto. Tenemos que pensar, pues los libros del mañana a lo mejor no son libros. El Netflix del mañana, igual que Televisión Española y Telecinco ya se han quedado obsoletos con Netflix, pues mi hija o sus amigos o esta generación querrá ver una película donde salgan ellos y sus amigos o que dure 20 minutos, que es lo que tengo antes de cenar, ¿no? Entonces, eso, que se ve muy fácil en este ejemplo, llevado al mundo del seguro, pues también querrá nuestra generación contratar un seguro con un agente, un corredor, o le dirá a su Siri de, oye, ya me conoces porque tienes mi historial médico, tienes el coche, ya sabes que tengo, recomiéndame los seguros y ya cógelos tú. Y de hecho, enciéndelos y apágalos cuando los vaya a utilizar, etc. Esta nueva relación, este nuevo producto, esta evolución aún es embrionaria. Pero si de aquí 10 años alguien como yo da esta charla, no hablará de nada de lo que ha hablado. Hablará de algo que será una evolución, no solo de los seguros, sino de cómo nos relacionamos entre nosotros y con la tecnología y cómo eso se traslada a los seguros, ¿vale? Y ya por último, ya que me habéis dejado hablar ante un foro tan rico, desde cómo podemos ayudar desde KPMG, ¿vale? He prometido no hablar de KPMG, pero sí que nos gustaría, si queréis llevar este camino, que 4 grandes puntales vemos, ¿no? Para esa estrategia de transformación, ¿no? De IA transformativa, pues todo lo que hay que reflexionar de no cuál es la estrategia de la IA, sino cuál es la estrategia de la compañía y cómo la IA la potencia. Tener esas reflexiones desde el inicio, ahí os podemos ayudar, ¿no? Cómo garantizar la confianza y el cumplimiento en IA, toda la aplicación de la RIA, los modelos de gobierno, toda la parte menos sexy de la IA, pero extraordinariamente necesaria para su éxito, pues ahí os podemos ayudar, como hemos ayudado a adaptar cualquier regulación dentro del sector, ¿no? Cómo podemos capacitar, impulsar a vuestros equipos, formándoles, haciéndoles un empoderamiento de estos conocimientos y luego las infraestructuras tecnológicas desde la creación de las bases de datos hasta los desarrollos tecnológicos de las plataformas en las que se amparan. Son 4, dentro tienen 4 más cada uno y 4 más, esto se abre, ¿vale? Pero en todas estas partes del viaje de toda compañía aseguradora, pues desde KPMG creemos que os podemos acompañar. Y ya con esto, con esta cuña publicitaria final, os agradezco el rato y cedo la palabra al siguiente compañero. Muchas gracias. ¿Qué pasó con él? Muy cósmico. No sé si se quita. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Después de la charla que ha echado Cosme, que nos ha dado Cosme, la verdad es que voy a hablaros sobre todo de la parte práctica. Yo me he traído mi chuleta también, ¿vale? Para que no se me olvide nada. Pero antes de empezar con nuestro caso de uso, sí que me gustaría contaros algo que no está en la presentación y que creo que es muy importante, porque la parte que ha dicho Cosme sobre capacitar a las personas creo que es algo básico. Nosotros en Mapfre hemos empezado precisamente por ahí, hemos creado un centro de IA y hemos creado un decálogo incluso para que usemos dentro de Mapfre la IA de forma ética y responsable. Entonces, creo que es algo súper importante, aparte de crear el centro de IA, pero sobre todo capacitar a las personas, porque al final somos las que vamos a hacer uso o buen uso de la inteligencia artificial y por eso nosotros empezamos por ahí, dando formación a las personas que componemos, en este caso, la parte de los empleados todos de Mapfre, ¿vale?
Mapfre España, ¿vale? Que somos muchas Mapfres, yo soy Mapfre España y bueno, os voy a contar nuestro caso práctico de inteligencia artificial. Está implementado, ¿vale? Nosotros ya llevamos usándolo 6 meses y creo que, aunque no os he podido poner datos, pero creo que la adopción y sobre todo la eficiencia que nos está ayudando a alcanzar es ahora mismo un poquito con lo que sabemos que vamos a conseguir y que vamos a evolucionar, ¿vale? Entonces, bueno, pues os hablo de Mia GPT, ¿vale? En este caso le hemos dicho inteligencia artificial al servicio de las personas, porque creo que seguro que os habéis encontrado en alguna situación parecida todos, ¿vale? Donde pues empezamos en una empresa, yo hace 23 años, aunque no lo parezca en Mapfre, ¿vale? Y llegamos y nos empiezan a dar formación, a entregar conocimientos, a entregar documentación, ¿vale? Millones de datos, ¿vale? Que nos suelen incorporar o nos suelen intentar meter en la cabeza a la fuerza en una semana, 15 días o lo que sea, ¿no? Entonces, luego pues nadie se acuerda de la mayor parte de las cosas, ¿no? Siempre tenemos a aquella persona a la que preguntamos, oye, ¿y esto cómo se hacía? O ¿y dónde encuentro las normas de contratación? ¿O dónde encuentro las condiciones de este producto que teníamos? Bueno, pues al final nosotros hemos creado un compañero de viaje para que nuestra red comercial, nuestra red de mediación, ¿vale? Que además en Mapfre España es algo que está muy disperso, es decir, nuestra red comercial llega a todos los puntos de España, ¿vale? Tenemos más de 15.000 personas comerciales, ¿vale? Que venden seguros a lo largo del territorio español, pues formar a esas personas, mantenerlas formadas de manera continua y que además tengan el conocimiento puntualmente y cuando ellos lo necesitan para dar el mejor servicio al cliente, era todo un reto para nosotros, ¿vale? Por mucho que tuviéramos formadores y en mi vertiente más de, no tanto de inteligencia artificial, sino de gestión del cambio, porque yo también llevo la gestión del cambio dentro de Mapfre España, pues era todo un reto, ¿vale? Entonces, creamos nuestra compañera, la llamamos Mia, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues al final creemos que es un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial generativa para mejorar la experiencia de nuestros empleados y de nuestros mediadores y, por supuesto, acelerar esos procesos de aprendizaje y de formación que comentaba. Y además, ¿qué hacemos? Pues fomentar la autonomía digital de estas personas, ¿vale? Y fomentar la autonomía en general, ¿vale? Porque no tienen que depender de otra persona a la que tengan que llamar o a la que tengan que mandar un correo o a la que tengan que preguntar en cualquier caso, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a enseñar este caso real que, como digo, está implementado, ¿vale? Y llevamos ya unos cuantos meses con él, ¿vale? Este es el reto que os decía. Al final tenemos mucha documentación en muchos repositorios de Mapfre, ¿vale? Posiblemente mucha de ella no estaba actualizada y de hecho lo hemos visto porque al final todo esto lleva acompañado un levantamiento de documentación, ¿vale? Etiquetado de documentación, porque si tenemos algo claro es que si la persona que va a consultar o va a preguntar a Mia, la respuesta que le da no es la correcta o no es la que él espera que le dé, la solución no funciona y ese usuario nos abandonará en el minuto 0 y no le volveremos a recuperar posiblemente, ¿vale? O nos costará mucho más recuperarle. Entonces, ese trabajo ingente que ha sido de tener ese gobierno de toda la documentación, ¿vale? Organizada, etiquetada y que además todas las personas de nuestros negocios, diferentes áreas, Mapfre somos 9.300 empleados, ¿vale? La cuarta parte de ellos estamos en servicios centrales y somos los que normalmente alimentamos a la bestia. Entonces, tener todo eso actualizado, accesible y en tiempo real, es decir, en el momento en el que el usuario lo necesita, ha sido todo un reto para nosotros, pero bueno, lo hemos conseguido y la verdad es que la solución está siendo muy, muy buena para todo el mundo. ¿Cuáles eran más retos que teníamos? Ese onboarding que os decía. Al final tenemos una red comercial muy amplia y tenemos rotación, tenemos mucha rotación, entonces tienes que hacer ese onboarding de las personas para poder que tengan el conocimiento adecuado en el momento adecuado,
¿vale? Entonces, bueno, pues eso era un gran reto para nosotros, reducir la curva de aprendizaje que tienen esas personas y, por supuesto, pues dejar de depender de ese experto, ¿no? Ya sea el teléfono, ya sea un asesor de los que tenemos, ¿vale? Que se tienen que dedicar a vender productos de Mapfre, ¿vale? No a resolver dudas de los usuarios. Entonces, creamos a Mia, ¿vale? Porque al final lo que teníamos era pues el sueño, ¿vale? De tener una solución o ese compañero de viaje que te pudiera ayudar en cualquier momento, ¿vale? A cualquier persona de Mapfre, ¿vale? Y que te diera además la respuesta correcta, que eso era lo difícil, ¿vale? Y en el momento adecuado. Entonces, bueno, pues creamos a nuestra compañera, ¿vale? Por supuesto, está creado con inteligencia artificial generativa. Es cierto que lo hemos intentado hacer o lo hemos hecho en un entorno seguro. Nosotros, como queremos también, ¿no?, los principios que decía Cosme ahora mismo y los que a veces alucina demasiado, pues al final no nos atrevíamos demasiado a utilizar la inteligencia artificial con nuestros clientes en una primera fase, ¿vale? Lo utilizamos con nuestro entorno de confianza, por así decirlo, para evitar precisamente que tuviera esas alucinaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo creamos con inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y el entrenamiento, aunque ha sido complicado y ha sido difícil, pero bueno, lo hemos conseguido con éxito. Por supuesto, te entiende el lenguaje natural, ¿vale? Y te responde con el contenido verificado y además te dice lo que te da la respuesta y además te da acceso incluso a más información o al documento que necesitas en ese momento, ¿vale? Y te dice dónde está ese documento, cuál ha sido su última modificación, ¿vale? La etiqueta al final te muestra toda la información para que el usuario sepa que la respuesta está verificada y que además está actualizada, ¿vale? Que es importante porque en una aseguradora con la cantidad de productos, de normas técnicas, de actualizaciones que tenemos prácticamente a diario, ¿vale? Es complicado mantener todo este conocimiento actualizado, ¿vale? Os puedo decir que hay millones de documentos ahí metidos. Entonces, el caso era potente, ¿vale? Y lo bueno también es que se alimenta del conocimiento de la propia organización. Quiero decir que si en un momento dado hay algún documento que se nos ha escapado y no se ha actualizado, el usuario es capaz de retroalimentar la herramienta, en este caso Mia, ¿vale? Y poder utilizar o poder actualizar el documento y la información en tiempo real. Nuestros casos de usos reales, bueno, aquí sobre todo tenemos los usuarios más comunes, que son nuestras oficinas, ¿no?, que al final atienden a nuestro público, a nuestros clientes, nuestros delegados, y ahí pues tenemos sobre todo al colectivo de delegados, que tenemos más de 8.000 personas ahí, pues haciendo preguntas de forma constante, ¿vale?, para Mia. Entonces ahora ya no dicen, oye, ¿a quién llamo para esto? ¿Quién sabe cómo hacer esto? ¿Quién sabe dónde está esta norma? Sino que ahora directamente en Mapfre decimos, vamos a preguntarle a Mia, ¿vale? Y luego, por supuesto, otro caso que tenemos y que es de particular también importancia es el equipo de operaciones, ¿vale?, de nuestro contact center. Porque aquí igual, nuestro contact center atiende al cliente directamente e incluso también a nuestros mediadores, pero al final ellos tienen también las respuestas en tiempo real. Ya no tienen que ir a buscar a un coordinador o a un responsable que sepa más, ¿vale? Ahora lo tienen directamente con Mia, inmediatamente, ¿vale? Y nuestros equipos comerciales directos, como decía, que por la deslocalización que tienen y ese conocimiento totalmente actualizado que tienen que tener, pues creíamos que era muy importante que tuvieran esa autonomía para resolver las dudas en el momento, ¿vale? El caso que tenemos más, que os he puesto aquí de ejemplo, es que nuestros comerciales dicen que antes lo que tardaban 15, 20 minutos en buscar, ¿vale?, en nuestros repositorios, ahora tardan segundos, ¿vale? Entonces, imaginaros la eficiencia y la productividad que esto está provocando dentro de Mapfre. De hecho, hay otros países de la compañía, de Mapfre, que ya nos están solicitando tener más información acerca de Mia. ¿Vale?
Nosotros teníamos clarísimo cuál era el impacto que queríamos que tuviera esto en las personas, porque Mapfre trabajamos la IA de forma ética y responsable, como decía antes, ¿vale? Para nosotros lo más importante, igual que decía Cosme, son las personas, ¿vale? Que es lo básico. Y bueno, pues creamos MIA para fortalecer a nuestra red comercial, ¿vale? Luego nos dimos cuenta de que no solo a la red comercial, ya os digo que también a nuestro contact center que se ha unido, ¿no? Al equipo MIA. Y en este caso, por supuesto, hemos ayudado a empoderarlos, ¿vale? A democratizar el uso de toda la información y que la tengan en el momento, ¿vale? Y ser, por supuesto, totalmente transparentes. Entonces, eso también nos ha reducido mucho dependencia del soporte tradicional, porque al final teníamos demasiadas dudas, ¿no? Que resolver, y nuestros asesores comerciales o nuestros directores de las oficinas que tenemos más en la red directa, pues se pasaban el día resolviendo dudas en lugar de vendiendo seguros, ¿no? Que vivimos de eso. Entonces, bueno, pues eso también nos ha ayudado mucho. Y, por supuesto, la cultura de autogestión, que es lo que decía, estamos fomentando en todo momento el autoservicio y la autogestión por parte de los usuarios, de todos nuestros usuarios, y acelerar el aprendizaje organizativo. Invertimos muchísimas horas, llevando, como os decía, la parte de implantación y de gestión del cambio, invertimos muchísimas horas de formación en todos los colectivos, y lo cierto es que después de implementar MIA estamos viendo un dato muy positivo con respecto al retorno, sobre todo en esa parte, ¿no? En la formación que decíamos, en capacitar a las personas, ¿vale? Bueno, y al final, pues eso, tenemos una reflexión, ¿no? Que creo que me he dejado mi guión y no sé si os he contado todo, pero bueno. Para nosotros MIA no es solo una herramienta de soporte, ¿vale? Sino que además lo usamos como un habilitador de la transformación cultural y digital, ¿vale? Mapfre está en un proceso de transformación muy potente, sus planes de sistemas, de data IA y demás, y al final esto nos está ayudando a habilitar esa transformación que queremos llegar a tener, ¿vale? Y sobre todo nosotros centrados en la persona. Yo soy como lo suelo decir, pero soy un enterraro dentro de tecnología, yo no soy tecnóloga, ¿vale? Yo vengo del negocio, yo aporto a tecnología la visión del negocio, la visión del usuario final, ¿vale? Entonces sabemos lo que necesitamos y lo que necesitan las personas ahí fuera. Por eso, pues alguien lo iluminado dijo, pues está a tecnología, ¿vale? Y, por supuesto, un mantra que tenemos, que la IA no sustituye, ¿vale? al talento humano, creemos que lo amplifica. Este ha sido uno de las resistencias que nos hemos encontrado por el camino, ¿no? Las personas al final pensaban que es que venía a sustituir su actividad o su trabajo, y ese miedo, esa resistencia, pues ha sido inevitable, pero bueno, se trata con cariño, con amor, con pasión, porque nosotros, desde luego nuestro trabajo es nuestra pasión, como decía antes, lo llevamos en las venas, los Mapfre, y creemos que no sustituye al talento humano, sino que efectivamente lo amplifica y lo empodera, ¿vale? Siempre con respeto y con buen uso, ¿vale? Y bueno, pues aquí os dejo mi frase del día, que es, pues, cuando la inteligencia artificial se pone al servicio de las personas, el futuro creemos que se hace más accesible, más justo y más humano, que al final las personas siempre tenemos que estar ahí, ¿vale? Tratando de mejorar. Y yo creo que nada más, he ido muy rápido quizás. Ambos, en el caso de Cosme, por darnos esa visión más teórica, y la parte publicitaria, con lo cual está bien. En el caso de Patricia, la generosidad de haber compartido, que yo creo que eso siempre es de agradecer, que alguien que lo está aplicando cuente su caso de éxito y lo comparta con absoluta generosidad. O sea, muchísimas gracias a ambos. No sé si tenéis preguntas, dudas, comentarios. ¿No?
¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Pablo, ¿tú que te atreves siempre con todo? Yo siempre me atrevo, lo que pasa es que este es un tema donde la ignorancia se está supina. Para que se oiga bien lo que he dicho de la ignorancia. Digo que es un tema tan técnico que la ignorancia es tan supina que hace difícil incluso el tema de hacer preguntas, ¿no? Yo he echado un poco de menos dar como 5 pasos atrás y entender lo que es el núcleo de la inteligencia artificial. O sea, para un absoluto neófito, cuando hablas de inteligencia artificial, ¿dónde está? Hay una cajita en Mafre o en KPMG y dices, mira, tenemos ahí, es un montón de chips con muchísima información y esto se alimenta así, o sea, me falta lo más básico de lo básico. Os comentaba antes que me había comprado un libro, me habían regalado un libro que es algo así como Inteligencia Artificial para Bobos, que no era el título, pero es algo así. Yo echo de menos un poco eso y a lo mejor nos podéis aclarar entre los dos lo que es lo más básico del concepto de inteligencia artificial. Gracias. Y conste que hago la pregunta, me ha hecho francés, yo no pensaba hacer pregunta y desde luego no la tengo preparada. Gracias. Sí, yo le... ¿Sí, tiro? Sí, vale. Pues buena pregunta. Voy un poco atrás, ¿vale? La inteligencia artificial es un ente que aprende de sí mismo en función de unos datos. Tú le das un algoritmo, y ahora me explico, tú le das un algoritmo y este algoritmo lo que hace es estudiar cómo replicar respuestas que son correctas y que son incorrectas. Y a medida que va generando más matches, necesita inicialmente, a medida que va contestándose a sí misma preguntas, un humano que le diga que has acertado y aquí no. Y cuando ha acertado, hace un reinforce, que se dice, que es que dice, vale, si esta respuesta es buena, con mi algoritmo derivo que todas estas también son buenas. Entonces, esto es la explicación más sencilla del mundo. Con un bloque de información, una inteligencia artificial que hace deepfake, para ver si se entiende así fácilmente, que genera una imagen, ¿vale? Tú le pones muchísimas fotos de tu imagen, de tu cara, perdón, que te utilicen el ejemplo, y la inteligencia artificial genera una imagen que tiene que ser igual que la de tu cara, y te pone un ojo en la frente, y alguien le dice, aquí no va, va aquí. Y dice, y entonces va aprendiendo. Y a medida que lo hace, cada vez hasta que puede replicar el 100% de las fotos que le has pasado y fotos que no tiene, que no existían, mirando en otros ángulos, con otras expresiones, y es capaz de generar más respuestas de las que tenía en un origen, ¿vale? ¿Qué necesita? Un algoritmo que sea capaz de retroalimentarse, un primer aprendizaje que le vaya corrigiendo los errores y una excelente base de información que no tenga ninguna foto que no sea tuya o que sea tuya borrosa, o no sé si así te ayuda un poco. Entonces, con este ejemplo me voy a las grandes, ¿vale? A las OpenAI, etcétera. ¿Qué tienen? Tienen megabases de información, que son las nuevas fábricas del futuro, que son estos data centers que en China los están haciendo bajo el agua o en la Antártida por la cantidad de calor que generan y el daño climático, pero no voy a ir por ahí, ¿vale? Pero sí que es un montón de información cruzada y algoritmos que la atacan y se van retroalimentando sobre ella, generando a su vez nueva información validada que a su vez lo retroalimenta, ¿vale? Por eso se llamaba inicialmente Machine Learning, que es una máquina que aprende de la información que tiene y de la que ella misma va generando. Es capaz de aprender de ella misma, ¿vale? Entonces, la IA generativa es la que da más respuestas de los inputs que tiene, ¿vale? Y ahora empezarás a hablar, o ya está ya casi obsoleta, la IA agéntica o los agentes, que son IAs que llaman a IAs. Es decir, imagínate, ChatGPT está limitado al volumen de información con el que fue entrenado. Entrenado es, yo estudio todo este bloque de información, veo todo lo que hay y hasta esta fecha me puedes preguntar lo que sea, ¿vale? Si me preguntas más allá, no lo sé, pero si consultara a Google para actualizarme tendría más información, ¿vale? Entonces, la generativa ya tiene esa capacidad de consulta. La agéntica dirá, vale, he consultado a Google y además, yo qué sé, haces una pregunta, ¿cuál es el mejor momento para venir a Madrid? Y te dirá, pues ahora porque hay una ponencia de inteligencia artificial, ¿no? en el CAE. Entonces, te dirá, la agéntica te dirá que esta es la respuesta, además te dirá que hay trenes si vienes de fuera o en la mejora de tráfico tal, y además te cogerá el billete de tren, te cogerá el hotel si te quieres quedar o te cogerá
o te dará los contactos de la gente que ha venido hoy para que luego los puedas contactar, ¿no? Eso que ha hecho, ha salido del aprendizaje y además ha dado pasos que tú darías como ser humano, ¿vale? Entonces, empezamos con Machine Learning, evolucionamos a generativa y vamos hacia la agéntica. No sé si te he dado una visión. Muchas gracias, soy muy claro. ¿Sí? Ya soy un experto. Nos has contado un caso de éxito que estáis poniendo en práctica. ¿Estáis trabajando en otras? No sé si nos puedes contar o no. Sí. ¿En otras aplicaciones? Sí, estamos trabajando en otras aplicaciones. Al final, yo creo que antes nos han hecho una pregunta ahí fuera, pero, y lo he comentado, nosotros tenemos un plan de data IA que va hasta el 2028, pero bueno, al final esto irá creciendo y evolucionando. Y dentro de ese plan sí que tenemos previsto que todos los usuarios que componen Mapfre España tengan alguna solución de IA aumentada en un corto periodo de tiempo, sea lo que hemos visto, sean los agentes que están llegando, ¿vale? O sean otro tipo de soluciones que ya estamos desarrollando también dentro de la casa. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa? ¿Sí? Me da curiosidad, o sea, a nivel de costes. Esperamos al micro porque así la gente que está conectada en streaming te puede oír mejor. Perdona, me da curiosidad saber si a nivel de costes una solución como la que habéis aplicado en Mapfre es actualmente viable, o sea, y aplicable a organizaciones pequeñitas, o sea, porque aquí hay, o sea, que hay corredurías, hay agencias de suscripción, digamos, organizaciones muy pequeñas de 10, 15, 20 personas que bueno, les parece muy atractivo la solución, pero no sé si es viable actualmente. De hecho, sí. Okay. Porque el gran reto, por lo menos el gran reto para nosotros, lo ha supuesto más lo que es la gobernanza de todo el dato. Para que el dato sea correcto, eso al final ha sido un trabajo interno de empleados de Mapfre, ¿vale? Y de todas las áreas involucradas. Ahí es donde hemos tenido el mayor esfuerzo. Luego, tecnológicamente, pues te puedo decir que puede ser asequible. No te voy a entrar en evoluciones porque a lo mejor ahí ya nos metemos, pero lo que habéis visto, lo que tenemos ahora mismo implementado, es demasiado costoso económicamente. De hecho, no lo he dicho, pero nosotros sí que es cierto que el próximo paso es entregar MIA a nuestros corredores, a los corredores que trabajan con Mapfre. Porque también tienen el mismo problema, ¿no? La documentación, tenemos muchísima documentación, muchas dudas, entonces también vamos a ayudarlos en ese sentido para disponer a MIA de ayuda. Pero vamos, económicamente ya te digo que no ha sido mucha la inversión. Hay otra pregunta allí en el otro lado, creo. ¿O no? Una pregunta ya de persona mayor que lleva ya mucho tiempo en el sector y ha vivido hypes, que dicen los jóvenes ahora, pues hubo el metaverso, hubo el blockchain y todo eso al cabo de los años, pues yo creo que ya no nos acordamos ni de ello. ¿Veis que esto es diferente, que no va a ser una moda pasajera y que dentro de 3 años pues ya se habrá olvidado y hablaremos de otra cosa? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Que esto no es una moda, que esto ha venido para quedarse, y creo que además el estudio lo ponía claramente, que igual que hace 1 año, 2 años, nuestro CEO anterior tenía sus reparos en invertir precisamente en esto, ahora ya no los tiene. Ahora o estás o te vas a quedar atrás. Entonces es algo que tenemos muy claro. Lo único es invertir los esfuerzos realmente donde tenemos que invertirlos, ¿no? Y para eso nos apoyamos en consultoras como KPMG o como Accenture, ¿no? Que habéis comentado y demás, para que tengamos realmente la visión de dónde debemos de invertir. Pero yo creo que creemos que no es una moda. Creemos que esto va a cambiar, pues igual que el Internet, ¿no? Fue una revolución en su momento. Creemos que, o tenemos el firme convencimiento de que la inteligencia artificial no va a ser una moda pasajera. Yo estoy totalmente de acuerdo y por añadir, si la inteligencia, bueno, que iba a decir, si hubiera nacido hace 10 años, lo cierto es que nació
y no tuvo la repercusión de a día de hoy porque hemos recorrido un camino de digitalización, llevamos una década o más de una década con la transformación digital de fondo, que uno de los objetivos que tenía era pues, estructurar y organizar la información, lo que ha dicho ahora Patricia de tener toda la información gobernada, era clave para que la inteligencia artificial fuera útil, porque si no tiene información alucinará y entonces perderá la confianza en las respuestas que decía al principio, ¿no? Entonces, gracias a esta década de grandes inversiones que ha habido en el sentido de Data Analytics, Cloud, estructuración de la información, etcétera, ha habilitado este potencial que estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Y los grandes retos que tenía hace 2 o 3 años, donde las respuestas eran poco fiables, se han ido refinando mucho hasta que llega al punto que no es que ya se desconfíe de la IA, es que se desconfía de lo humano, ¿no? Antes íbamos ¿no? Hace 100 años íbamos a la iglesia que nos dijeran cuál era la verdad. Hace poco íbamos a Google y ahora vamos a ChatGPT, ¿no? Esta migración del usuario, la tecnología que más usuarios ha adaptado en tiempo récord ha sido ChatGPT, ha sido el que más miles de millones de usuarios ha tenido porque le ha dado, y eso te da una visibilidad de la confianza que genera la respuesta que te daba. Lo que me dice, si lo contrasto, es cierto. Y a medida que hay, y esto se ha ido haciendo muchísimo mejor. Y yo, para mí, la clave del éxito, de que el éxito que no es pasajero, sino es permanente, es que ya he demostrado el gran reto que tenía, que era la confianza en las respuestas que te doy, en que realmente lo que digo es cierto y te ayuda, y reduce tiempos de búsqueda, reduce tiempos de pensar, no solo de buscar y luego pensar, sino las dos cosas a la vez. Google te reducía tiempo de buscar y tú pensabas, ChatGPT hace las dos cosas por ti. ChatGPT es la inteligencia artificial, pero utilizo ChatGPT como ejemplo. Te lo ayuda a reducir y ya se ha contrastado que lo que te dice es válido, ¿vale? Y ahora el reto lo tenemos nosotros, aportar valor por encima de algo que ya responde mejor que cada uno de nosotros, ¿no? Entonces eso para mí es uno de los ¿no? La línea roja que ya ha cruzado la IA para no ser una moda pasajera. Teníamos una pregunta también allí y venimos para acá. Hola, mi pregunta está más relacionada con cómo esto va a seguir evolucionando dentro de una aseguradora. Es decir, ahora mismo para consultas, tanto de información un poco general como de información interna de la empresa, es súper útil, pero, por ejemplo, a la hora de que la propia IA haga un proceso, como por ejemplo verificar un siniestro o hacer un proceso de suscripción de una póliza pequeña, ¿ya es posible o...? Es posible, porque de hecho nosotros ya utilizamos inteligencia artificial para las verificaciones digitales de los siniestros. Nuestros peritos ya lo usan. O sea, es algo que ya es una realidad. Y sí es cierto que se va a implementar en otros procesos también de cara al cliente. Yo he dicho antes, ¿no?, que no confiábamos demasiado cuando empezamos a desarrollar Mia, sí, esto fue el año pasado, ¿vale? Porque, como decía Cosme, avanza muy rápido y nosotros ya estamos invirtiendo para desarrollo de algunos procesos para que los haga la IA en el contact center. Va a ser algo normal que a través de WhatsApp la IA responda a un cliente, a un siniestro, a la consulta de un siniestro, a la consulta de un recibo, de la póliza. Eso va a ser en muy breve espacio de tiempo. O sea, que nosotros en operaciones, en los equipos de operaciones de Contact Center, hemos visto ahí un filón tremendo, porque al final los tiempos de eficiencia para ellos más medidos no pueden estar que en esos centros, y creemos que es algo básico para poder ayudarles y eficientar su trabajo. Muchas gracias. Tenemos por aquí un par de preguntas. Gracias a los dos por las presentaciones, muy buenas, muy interesantes. Tenía una pregunta para Cosme sobre el tema de la legislación, ¿no? Que has puesto ahí 2 slides que yo no sé si nos gusta más verlas o no verlas. Y entonces la pregunta va, y también la óptica que tenéis de KPMG a nivel mundial. En Europa nos encanta legislarlo todo y esto es muy incipiente, entonces ¿no tenéis cierta idea sobre si no estamos frenando la adopción, incluso la innovación a futuro,
frente a otros mercados con los que al final competimos, ¿no? Y mira el ejemplo de Mapfre, ¿no? Que está en medio mundo. Entonces, fenomenal que en Europa revolvemos todo, pero esto no nos va a impactar. Aquí me voy a mojar, pero con opinión personal, no de KPMG. Vale, si me permite. No hay prensa, creo. sí la hay, creo. no lo sé. Hay Zoom, por lo menos. Pero, de hecho, he hecho una pequeña nota de humor diciendo que Asia y Estados Unidos están desarrollando los algoritmos y Europa la regulación que los limita, ¿no? Esta es una realidad, pero la veo en dos vertientes, ¿vale? La IA es extraordinariamente potente y extraordinariamente peligrosa. Si se hace un buen uso de la IA nos va a ayudar y un mal uso nos puede destruir, ¿no? Lo vimos en los riesgos críticos que habla la RIA, pues habla de manipular. Es impresionante, hay algún documental en Netflix que lo explica muy bien, la capacidad que tiene un algoritmo en condicionar lo que ves y eso cómo condiciona lo que piensas y aparte cómo entiende las decisiones que toma, se retroalimenta, se autocorrige a la hora de condicionar el comportamiento humano. Entonces, si dejamos a las Big Tech o a las... y me voy al sector asegurador porque siempre me ha parecido un ejemplo muy interesante de los seguros de salud o los seguros de vida, ¿no? Si la IA es capaz de predecir en base a los historiales médicos de todo el mundo cómo va a evolucionar y empieza a tarificar con tu historial médico compartido que ella misma, sin pedirte permiso, ha podido analizar y ver, queremos una IA que sacrificamos nuestra intimidad médica por tener un mejor seguro o una mejor mutua o no, en contra de los que dirán, a este no lo voy a asegurar nunca porque he visto ya en su historial, ¿no? Entonces, ahí entramos en unos terrenos de la ética que corremos el riesgo de quedarnos atrás tecnológicamente, pero también estamos mitigando el riesgo de entrar en ventas de privacidad, en ventas de intimidad, que de momento, o al menos yo, no quiero renunciar, ¿no? Entonces, puede dar la sensación de limitante, pero creo que para tener una inteligencia artificial sana y duradera es necesario regularla. Es necesario regularla, porque es demasiado potente. Muchas gracias. Yo, buenas tardes, gracias, porque la verdad es que no he estado muy bien las dos presentaciones. Siguiendo un poco el hilo de esto, mi pregunta iba un poco sobre la seguridad y cómo convencer a clientes y a la gente interno. Como tú decías, no somos nativos digitales, aunque nos rodee, pero no lo somos. ¿Cómo convencer a nuestros mayores, por decirlo de alguna forma, que tienen que adoptar esta tecnología, ese tema de la inseguridad, de los pasos, la legislación, al final, cómo de apretadas tenemos que llevar las riendas de la inteligencia artificial y cómo internamente convencemos a los que no lo ven? Por precisamente lo que tú has dicho, o sea, es un claro ejemplo de va a pensar por mí un tema de salud, que Mapfre de esto entiende un rato, va a pensar por mí y me va a ofrecer un seguro, etcétera. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo podemos convencer internamente a los que no lo ven? Profundizar un poco en eso me encantaría para tener argumentos. Yo soy un firme convencido, yo utilizo siempre que puedo ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial parecida, pero necesito tener argumentos internos para poder venderlo. No sé si es una pregunta o es seguir desarrollando el argumento, pero bueno, gracias. ¿Le das tú? Sí, le doy yo. Nos hemos conocido hoy, parece que llevamos haciendo proyectos de IA 20 años juntos. Desde el punto de vista... Es una buenísima pregunta. De hecho, claro, nosotros también como tenemos el esfuerzo adicional, ¿no? Que además si contratáis un consultor le tenéis hasta que pagar, ¿no? para que os desarrolle algo. Entonces, es una reflexión que tenemos constantemente y un poco también lanzamos la entrevista de presentar un poco al inicio para ver cuál era el pulso que estaba también dentro de las organizaciones, ¿no? Si bien hace 2 años se hablaba de ir o no ir, ahora se habla de cómo y cuándo, ¿no? Porque ya empieza a verse como uno de esos caballos de batalla del que todo el mundo se va a subir y ya no es el primero que se suba, sino el último que se quedará fuera. Ese es uno de los argumentos. El segundo argumento es que trasciende el sector asegurador, no es una tendencia del sector, es una tendencia mundial y es una tendencia de tus clientes, ¿vale? Entonces,
tus clientes que somos todos, o sea, del sector aquí no es, somos todos, ya estamos adaptando el uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día. ChatGPT para consultas, yo para preparar, yo lo reconozco que le pregunto a ChatGPT cuál es la mejor forma de enfocar esta sesión, como le pregunto todo, cómo es la mejor forma de enfocar cuando llegue tarde voy a casa, por qué he llegado tarde, se le preguntaré a ver qué me dice, pero el mundo está mirando hacia ahí, los clientes están viendo hacia ahí y ya esperan eso de la banca, ya esperan eso de los seguros, ya esperan eso de las compañías a las que van a preguntar servicios, ¿vale? Ya tienen unos servicios hiperpersonalizados, ya no vemos televisión porque escogemos ver la serie en el minuto que nos hemos quedado, etcétera, y evolucionará más a que ya no tendré, ¿no?, ese IA nativo al que decía antes. En agentes ya no tendré media hora que me explique todos los seguros, o sea, ya esperaré algo ultra personalizado para mí, ultra rápido, y si no saltaré a alguien, una Insurtech que ya la hayan bebido esto y que ya no tenga que tener tantos trámites, ¿no? Aquí el sector hablaba del negocio tradicional, luego del directo, y ahora vamos a un mundo ultra directo y personalizado, ¿no? Entonces, ese es el mercado al que prestaréis seguros el día de mañana. Y él ya está avanzando, ya la está adaptando, ¿no? Eso sería un segundo argumento. Y luego el tercero es lo que decíamos, la capacitación, empezando con casos de uso que sean de alto valor añadido. Yo os diría en la cadena de valor de la industria, ¿no?, desde la prescripción, la suscripción, el conocer al cliente con la base de información que ya tenéis, el tratamiento de la relación con el cliente a través del contact center, como estos casos de uso, imagino que Mía va en la misma línea, o casos que hemos ayudado a implementar, donde el cliente llama y el contact center ya está viendo su póliza, todas las que tiene, ya le prepara respuestas, si lo que le está diciendo está cubierto o no. Todo esto que antes requería un trabajo de una llamada que dura 15 minutos y ya la gente o el contact center ya puede ir modulando la respuesta. Esto tiene un valor brutal, no solo en el tiempo que se reduce de llamada, sino en la correcta assessment de esa llamada, ¿no? Este es el caso de uso como más sencillo de comprender, tratamientos siniestros que con fotos ya te dicen si esto es un daño o no, porque son capaces de leer las fotos. Hay una serie de casos de uso muy claros para el sector que yo os diría, oye, empezad por uno, verle los beneficios y luego ya nos metemos en los líos de compliance, si cumplimos con la RIA o no, pero que hay que meterse, no digo que no, pero es algo que es fácilmente percibible el valor que te va a aportar. Ese retorno es fácil de ver en casos de uso concreto. Yo me siento muy identificada contigo porque hace 2 años estábamos en la misma posición, ¿vale? Costaba mucho verlo. De hecho, empezamos con el famoso el EAP de Copilot 365 con Microsoft y era como un mundo enseñar, pero al final lo que hicimos fue lo que dice Cosme, no hay mejor forma de transmitir cómo, o sea, que tenemos que estar, porque si no tenemos que estar, lo mismo ni estamos, ¿vale? Es con casos de uso. Con casos de uso que sepamos que van a tener un alto valor, porque es como demuestras al final los datos. O sea, con esos casos de uso que rápidamente te van a dar un retorno magnífico. O sea, que en ese sentido vamos a apoyar lo que ha dicho, porque nosotros empezamos así. Sacamos un montón de casos de uso, no voy a decir el número porque era brutal, era casi inmanejable, pero al final nos centramos mucho en los que realmente tenían valor para el negocio. Y esos son los que pues, gracias a eso, pues compramos o compraron ideas como Mía y demás. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Son las 8, yo creo que puntuales, con puntualidad británica. Agradeceros a Mapfre y KPMG y especialmente a Patricia y a Cosme por estar aquí personalmente, a todos vosotros por asistir. Probablemente, tengo que decir que también lo habíamos preparado con inteligencia artificial, entonces miramos si hacíais match como ponentes y nos dijeron que sí, entonces dijimos, vamos bien, y ha acertado la inteligencia. Y como decía Pablo, igual tendremos que cambiarle no el acrónimo, pero sí el nombre,
¿no? Y tendremos que llamarle el Club Artificial Intelligence, ¿no? Alguna cosa de estas, y dar una vuelta al club. Y agradeceros a todos los que estáis en streaming, los que estáis aquí presencialmente, y para dar envidia a los que están en streaming, a los que estáis en presencial, tenemos justamente aquí en los jardines ahora un pequeño cóctel donde además podremos aprovechar pues también para seguir hablando sobre el tema y compartiendo ideas. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos.